Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque Él mismo... Muy buenas noches, hermanos, gracias por escucharnos. Estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos en vivo. Gracias por seguir sintonizando Koinonia Radio. Es una radio de la Arquidiócesis de Tijuana. En esta noche, hermanos, como todos los viernes, seguimos meditando la palabra del Señor a través de sus santos de la Iglesia Católica. Estamos meditando desde hace un mes las homilías de Santo Tomás de Aquino, un doctor de la Iglesia que nos ha dejado muchas enseñanzas y que en este caso pues me he atrevido a compartirlas porque son riquezas de la Iglesia que a veces no tenemos ni tiempo para poder leerlas. Entonces nos habla acerca de los 10 mandamientos en la forma como Santo Tomás lo va ordenando y lo va describiendo cada mandamiento. Gracias por seguir sintonizándonos en esta estación de radio, una estación para evangelizar a todas las personas católicas, especialmente católicas con el deseo de aprender y de escuchar una radio que nos haga entender la palabra del Señor. Un saludo a la hermana Cuquita que nos escucha, a nuestros líderes de la comunidad Koinonia. Gracias por seguir con esta tarea muy difícil, pero encomendamos a Dios nuestras oraciones para que ellos puedan seguir adelante en ese trabajo. Y a todas las personas que nos escuchan en el interior de la República, que nos mandan saludos, muchas gracias. El teléfono aparece en los comerciales que aparecen después de los segmentos. Gracias por seguir sintonizando esta estación que ayuda a las personas que con esa hambre, con esa sed de volver a tener un aliento del Señor. Estamos viendo el 8º mandamiento. Ya vimos los otros mandamientos y en esta vez estamos viendo el 8º mandamiento. Nos dice Santo Tomás: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. En el artículo 173 nos dice: ya tiene prohibido el Señor que nadie ofenda a su prójimo de obra. Ahora preceptúa que tampoco se le ofenda de palabra, o sea, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora bien, esto puede ser de dos maneras: a un proceso o en la conversación corriente. Bueno, pues como vimos y seguimos estudiando los mandamientos que Dios nos da, si los vemos de una manera que nos prohíbe, lo vemos muy drástico, muy inclusive no poderlos llevar a cabo. Pero son mandamientos que nos llevan a la santidad. Si nosotros los llevamos a cabo, entonces nosotros podemos entender por qué razón el Señor puso esos mandamientos. Pero como les digo, son un poco drásticos. Por ejemplo, dice en el 8º mandamiento: no levantarás falso testimonio. Aquí empezamos
con la conversación. ¿Cuántas veces platicamos entre compañeros, entre amigos, familiares o amigos, y decimos de la persona lo que no está bien, empezamos a juzgar lo que está mal, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal? No levantarás falso testimonio. Y a veces la persona no tiene ni la culpa de lo que estamos diciendo, y nosotros nada más le inventamos cosas porque a veces nos cae mal, porque no lo soportamos o porque no lo aguantamos. Entonces damos falso testimonio de esa persona. Y o la conversación, como dice Santo Tomás, a veces se juntan 3 personas a estar conversando, a estar platicando de su vida privada, de lo que hace mal y su comportamiento con los demás. Este mandamiento del Señor de no levantarás falso testimonio sobre las personas, pues es una ley que nos pone para que nosotros recapacitemos de que ofendemos a nuestros hermanos a través de estarlos juzgando. No debemos de estarlos juzgando, y no le debemos de estarle levantando o platicando acerca de lo que hacen, por qué lo hacen, o juzgarlos por su apariencia. Entonces eso es estar platicando entre 2 o 3 personas. Nos dice Santo Tomás, la primera persona acusando falsamente en Levíticos 19:6, no seas calumniador ni chismoso entre el pueblo. Aquí, ¿cuántas veces vemos que mucha gente le gusta el chisme, pero lo saborea lo que es chismear? Me ha tocado ver cómo les da un gusto. Dicen, ni sabes qué pasó, te voy a contar lo que vi, te voy a contar lo que es un chisme. Es un chisme que les gusta, que lo saborean, que los están deleitando, y eso llega a acarrearles una adicción. ¿Por qué? Porque luego no pueden dejar de estar chismeando, porque luego dicen, tengo que contarles algo, y entonces andan buscando qué contar, andan buscando qué decirle a los demás. ¿Por qué? Porque ya se volvió una adicción estar chismoseando, estar hablando de las otras personas, e inclusive a veces hasta riéndose, burlándose. ¿Por qué? Porque les parece algo divertido, algo que les da gusto hacer ese tipo de chismes. Entonces el Señor en su mandamiento también nos puso esto. También, aparte de no robarás, no matarás, no adulterarás, también esto, no levantar falso testimonio contra tu prójimo. Y si le quitamos esto a una persona que está acostumbrada a chismear, entonces va a decir, entonces ¿de qué me voy a divertir? Entonces ¿de qué me voy a entretener? Entonces ¿de qué vamos a platicar? Si no vamos a platicar de chismes, entonces esto no tiene sentido a la plática. ¿Por qué? Porque no tienen la conversación que necesitan, y eso por cultura se ha venido haciendo. Desde los papás chismosean, y los hijos van aprendiendo que así es como ellos pasan el tiempo, pasan los ratos agradables, estar conversando de las otras personas. Entonces se vuelve hasta una cultura que se va pasando de personas a personas. Entonces, por esa razón nuestro Señor prohíbe esto, prohíbe que nosotros estemos de esta forma. Ahorita regresamos, hermanos, gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos, alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador.
Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en Koinonia Radio, gracias por estar escuchando esta estación de radio que se transmite desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Estamos meditando los 10 mandamientos de Santo Tomás de Aquino. Entonces nos dice Santo Tomás, también la persona que testifica mintiendo, el testigo falso no quedará impune. Eso lo vemos en Proverbios 19:5. Nos dice en Deuteronomio 19 al 18, 19-18, si después de una escrupulosa investigación averiguan que el falso testigo ha dicho mentira contra su hermano, le harán a él lo que él pensaba que se le hiciera a su hermano. No te compadecerás de él, sino que exigirás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Proverbios 25:18. El hombre que rinde falso testimonio contra su prójimo es un dardo, una espada aguda, una saeta. Entonces aquí nos dice en sus escritos Santo Tomás de que también levantar falso testimonio. Una persona que testifica que vio que y está delante de los que lo están juzgando, entonces esta persona la llegan a castigar por lo que dice mis palabras. Entonces, ¿qué fuerza tienen las palabras de condenar a una persona? Dice un dicho, si te tiran una piedra te escondes y te haces a un lado y tal vez no te golpea. Si te tiran un balazo y te tiras al suelo, a lo mejor lo libras. Si te tiran un navajazo, tal vez te defiendes y no te hace daño. Pero de la lengua, te escondas por donde te escondas, te va a encontrar. Entonces, qué peligroso es hablar y dar falso testimonio. Porque una persona que nunca ha estado en problemas y nada más porque yo pensaba que era, lo pueden castigar, lo pueden meter a la cárcel, le pueden suceder cosas a su persona. ¿Todo por qué? Porque yo estoy dando un falso testimonio. En esta noche, bueno, dirás, pero si el 8º mandamiento ya lo sé. Pues sí, pero estos mandamientos son para recordarnos todos los días, no nada más cuando ya lo sepamos, no nada más para que cuando yo ya lo sepa ya no hago nada, sino que todos los días estos mandamientos deben de estar recordándonos a nosotros quiénes somos. Entonces nos dice que testificar en contra de una persona en falso, dice, no quedará impune. El hombre que rinde falso testimonio contra su prójimo es un ladrón, una espada aguda, una saeta, es más peligroso. ¿Sí? Nos dice Santo Tomás, también la persona de juez que sentencia injustamente. En estos mandamientos, en todos los mandamientos, nos habla a pobres, ricos, y a todos nos toca. Hasta en este momento se me viene a la mente las propuestas de políticos que a veces son mentiras. También eso es falso.
también están pecando contra el 8º mandamiento. O a los jueces que dan sentencias injustamente por dinero, por un favor, por presión. Entonces el Señor toma todos estos falsos testimonios, todo esto que hacemos, lo toma como una ofensa. Entonces es una ofensa. Todos estos mandamientos nos sirven para que nosotros tengamos solamente un objetivo: tener la vida eterna. Entonces estos mandamientos van haciendo que nosotros nos vayamos apagando poco a poco, y un día no podamos entrar a ese reino que se nos ha prometido. Vamos a querer tocar la puerta, vamos a querer entrar, pero una vez muertos ya no podemos entrar. Ya no hay vuelta de hoja. Entonces debemos de tener cuidado nosotros de testificar, porque si no estamos seguros, pero también aquí, cuando uno está seguro, el delincuente tiene que pagar sus consecuencias, pero estamos testificando con la verdad. Pero si no estamos seguros o no nos están pagando para testificar, entonces va en contra de este mandamiento. También va a todas aquellas personas que tienen un cargo político, aquellas personas que prometen y en su conciencia van a llevar esto, que el día que mueran, el día que muéramos, seremos juzgados. Y estos mandamientos son leyes que nos van a seguir a nosotros para juzgarnos. Por esa razón nos dice Santo Tomás, un doctor de la Iglesia, que no hacer falsos juicios sobre una persona. En la conversación ordinaria suele pecar contra este precepto 5 clases de hombres. Nos dice, a saber, los detractores, Romanos 1:30. Los detractores le son odiosos a Dios. En efecto, dice que le son odiosos a Dios porque nada aprecia tanto el hombre como su reputación. Encíclica 7:2. Vale más el buen nombre de los perfumes que los perfumes preciosos. Proverbios 22:1. Vale más el buen nombre que muchas riquezas. Pues bien, eso es lo que arrebatan los detractores. Encíclica 10:11. El que ocultamente habla mal no hace menos daño que la serpiente que muerde sin hacer ruido, por lo cual, si no restituye la fama, no pueden salvarse. La palabra detractores, dice, es una persona que agravia, desacredita, descalifica o denigra aquello a lo que se opone. Entonces, estas personas hacen quedar mal a una persona que goza de una apariencia agradable, una persona moral que no se mete en dificultades. Entonces los detractores siempre van a tratar de hacer que esta persona quede en mal. ¿Por qué? Porque tal vez vieron en ellos algo que no pueden hacer, o les da envidia de lo que esta persona hace, o de la persona que ha logrado a base de esfuerzo, a base de trabajo, y entonces se les hace fácil calumniar sin conocer a la persona. La persona que trabaja, que se esfuerza y tiene sus bienes, y otras personas dicen, esta persona robó, esta persona hace su dinero a través de robar. ¿Cómo saben que lo hace robando? Sin conocer a la persona. O sea, simplemente por tener envidia. Por tener envidia hacen que esta persona se vea mal con los demás. Entonces, también esto es uno de los mandamientos que Dios condena. Las personas que agravian o desacreditan la persona que no conocen, porque como dijimos anteriormente, por envidia, o porque simplemente desean lo que esta persona tiene.
y ellos no lo pueden tener. Son muchas cosas las que hacen que una persona pueda ser un detractor. Pero como nos dice en la encíclica 7.2, vale más el buen nombre que los perfumes preciosos. Muchas personas cuando dan su palabra, anteriormente yo conocía muchas personas que decían, te doy mi palabra de honor, te doy mi palabra de honor. Era como si esta persona defraudaba, su honor no era válido. Y entonces tenían esa moral de tener ese honor en alto. Pero a veces cuando vienen personas, como dice aquí Santo Tomás, detractores, que hacen hacerlos ver mal en la comunidad, hacerlos ver mal con las personas sin conocerlos, sin saber su comportamiento, sin saber de dónde y cómo sacaron sus bienes que tienen. Entonces eso es lo que nos dice aquí en el 8º mandamiento de las personas que critican, que denigran, que agravian, que descalifican el honor de estas personas que ni las conocen. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso para que no caigamos en un pecado del 8º mandamiento. Ahorita regresamos, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Samis Bakery apoyando a Coinonía Radio. Ya estamos de regreso en Alzando la voz. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir sintonizándonos. Mi nombre es Antonio Espinosa, de la comunidad de Coinonía. Estamos transmitiendo en vivo y estamos meditando los sermones de Santo Tomás de Aquino en los 10 mandamientos. Nos dice Santo Tomás, estábamos hablando acerca de lo que es los detractores, que habíamos dicho que son personas que agravian, que desacreditan, que descalifican o denigran aquello a lo que se oponen. Ese es un detractor. Entonces nos dice también el que gustosamente escucha a los detractores. Ese también peca. La persona que se pone a estarlos escuchando, no solamente el que habla mal de la otra persona, sino también la persona que está escuchando. O sea, ¿hasta dónde llega este pecado? Con solo estar escuchando que están hablando mal. Tú sabes que están hablando mal porque te das cuenta. Entonces, se da uno cuenta de que están hablando mal. Nos dice en su encíclica 28:28, pon a tus orejas una cerca de espinas y no le des oído a la lengua malvada, y pon puertas a tu boca y cerraduras a tus orejas, pues no debe el hombre oír complacientemente a tales gentes, muy al contrario, debe demostrarles
al detractor un rostro triste y severo. Proverbios 25:23, el viento norte ahuyenta la lluvia y el rostro severo la lengua detractora. Entonces, si nosotros escuchamos que están hablando mal de una persona, nosotros debemos de ponerle una cara, dice, severa. Y eso hace que la persona diga, no, pues no le está gustando lo que estoy chismoseando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca a alguien que sí le pueda escuchar. Porque eso es lo que anda buscando una persona que critica. Anda buscando quién le pueda hacer caso. Y no sé si se han dado cuenta cuando dicen, ven, te voy a contar algo, te voy a contar un chisme, te va a gustar. Entonces, eso hace que se deleite la persona en estar contando el chiste. Y también se deleita la persona que está escuchando. Por eso también es un pecado también estarlos escuchando. Y no puedes decir, es que yo no lo dije, yo nada más lo escuché. No, dice que aquí el viento norte ahuyenta la lluvia. O sea, tú haz que eso se aleje de ti. Que se aleje al ver que tú no estás a gusto con lo que te está diciendo. Entonces, haces que esta persona se aleje y no te cuente a ti el chisme. Va a buscar a quién contárselo. Dice en su artículo 179, también los chismosos que cuentan cualquier cosa que oyen. Proverbios 6, 16 y 19, 6 cosas aborrece el Señor, y otra más le es detestable, el que siembra discordias entre hermanos. En la encíclica 28:15 nos dice, el murmurador y el hombre de dos lenguas es maldito, porque perturban a muchos que vivían en paz, y por los muchos males que se siguen. La encíclica, como vemos, son cartas de los papas a las comunidades laicas, donde nos dan son como cartas pastorales, cartas que la iglesia toma como palabra de Dios. Entonces nos dice en la encíclica 28:15, el murmurador y el hombre de dos lenguas es maldito. Entonces no debemos ni murmurar, ni tampoco estarlos escuchando, porque dice que también cometemos esa falta. También los halagadores, o sea, los aduladores, Salmo 10:3, el pecador gloriece de los deseos de su alma, y el inicuo es alabado. Entonces, como vemos, a veces halagamos a las personas que ni siquiera, nada más por hacerlos sentir que valen, pero a la vez nos burlamos de ellos porque le decimos, no, tú eres grande, mira, tú sí puedes, tú eres famoso, tú puedes hacer todas estas cosas, y sabemos que la capacidad de esta persona no las tiene para todo lo que les están diciendo, pero lo que sucede es que se están riendo de su incapacidad, de que no puede lograr las cosas, y increíblemente la persona que es adulada se siente que sí es cierto lo que le están diciendo, que es muy guapo, que es muy perfecto, y que sí puede con todo, y entonces esta persona llega a adularse, llega a sentirse alzado, podríamos decir en un idioma más explicado, y entonces la persona que lo está adulando comete un pecado porque le está diciendo falsedades, le está diciendo que se está burlando de él. En el Salmo 145 nos dice, el justo me corregirá y reprenderá con misericordia, pero que el bálsamo del pecador no unja mi cabeza. O sea, nos está diciendo aquí en el Salmo que una persona, ¿dónde podemos encontrar estas personas que te hablan con misericordia? Pues en la iglesia. Si vas y pides un consejo de alguien y vas y esta persona nunca va a tratar de hacerte daño,
te da un consejo en el cual tú puedas encontrar la misericordia de Dios. Pero en cambio, si vas con un compañero o una compañera a pedirle un consejo, te va a dar un consejo como a él en su experiencia le fue. Aunque le haya ido mal o aunque le haya ido bien, piensa que con su experiencia te la va a pasar a ti y con eso no te va a pasar nada. Entonces, ese es el pecador. El pecador siempre va a sacar soluciones de cómo él le hizo, pero va en base a su experiencia. Y nosotros en la iglesia, si damos un consejo por medio del discernimiento, lo hacemos en base a la misericordia de Dios. ¿Cómo es que la misericordia de Dios nos puede alcanzar? ¿Cómo es hasta dónde la misericordia de Dios puede llegar con nosotros? Entonces, en base a eso, nosotros podemos dar un consejo. Pero la persona que se acerca por un problema emocional, un problema que necesita que alguien le escuche, que alguien le pueda dar un consejo, y se acerca a un pecador, entonces nos dice aquí el Salmo, pero que el bálsamo del pecador no unja mi cabeza, que no me toque, que no escuchar ese consejo, sino escuchar consejos en que me van a ayudar, consejos en los que voy a salir fortalecido y no hundirme, porque en esos consejos puede uno también hundirse en el pecado. También los murmuradores, nos dice Santo Tomás, y estos abundan principalmente en los súbditos. Ni tampoco murmuréis, guardaos de la murmuración, la cual de nada aprovecha. Proverbios 25:15, con la paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta la dureza. Bueno, en este caso, cuando murmuramos, por ejemplo, que tengamos un patrón y nosotros trabajamos para él, entonces siempre andamos murmurando. Fíjate que mi patrón hizo esto. Fíjate que mi patrón anda haciendo esto. Fíjate que mi patrón lo vi. Fíjate que mi patrón no puede hacer esto. Fíjate, entonces estamos murmurando de una persona que nosotros trabajamos para ellos. Eso también es una ofensa. El estar murmurando de aquellas personas a las que nosotros les servimos, pero por alguna razón tenemos que hacer un comentario de ellos y lo hacemos de un comentario que los dañe. Por ejemplo, yo creo que ellos no se van a dar cuenta, ¿verdad? No se dan cuenta, pero tú estás platicando con una amiga, con un amigo, y estás platicando acerca de tu patrón, que él ya hizo esto, lo vistes haciendo aquello, y empiezan a platicar y a hablar de lo que le está sucediendo, de las tragedias, inclusive a veces que comentan las tragedias emocionales que pasan las personas a las que les trabajamos. Entonces, pero ni lo ayudamos, ni siquiera hacemos un comentario crítico, constructivo, sino que lo hacemos para denigrar su persona. Y eso también es un pecado que el Señor aborrece, no está bien visto por Él. Gracias, hermanos, ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siempre
siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, echa tu barca a navegar. Estamos de regreso, gracias hermanos por desvelarse y estar escuchándonos. Es agradable estar escuchando la palabra del Señor, más cuando nos dice un santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Por algo lo han nombrado doctor de la Iglesia por todos sus escritos que nos enseñan y nos hacen reflexionar a nosotros. Cuando yo también estaba murmurando y estaba hablando mal de otras personas, inclusive de mis propios amigos, de personas que yo conocía, créanme que yo no sentía, al momento de estar criticándolos, sentía bien, pero cuando me alejaba y estaba a solas, me entraba un remordimiento, algo que no podía dejar. Era más el deleite, el disfrute de estar murmurando por esta persona que hacerle caso a mi remordimiento. Pero cuando conoces la palabra del Señor y empiezas a meditar acerca de los mandamientos, entonces te tienes que ir alejando poco a poco de estar murmurando de estas personas. Ahora mis conversaciones son diferentes. Cuando alguien va a hablar de uno de mis compañeros, mejor me quedo callado o me retiro, pero ya no le sigo el rollo. ¿Por qué? Porque ya no me quedo con esa satisfacción. Inclusive me quedaría más con un remordimiento. Nos dice Santo Tomás en la encíclica 7:14, guárdate de preferir mentira alguna, porque el acostumbrarse a eso no es bueno. Es como le seguía diciendo, si uno sigue diciendo mentiras y hablando, se vuelve una costumbre, se vuelve una tradición. Inclusive si mi papá era chismoso, mi abuelo chismoso, yo también voy a ser chismoso. ¿Por qué? Como dicen en un dicho, ¿no? Pueblo chico, chisme grande. Todos, como no hay nada que hacer, se ponen a chismosear unos con otros. Entonces todo eso es una cultura que debemos ir erradicando. A veces no nos gustan las cosas que nos dice. La palabra de Dios nos dice cosas que a veces nosotros quisiéramos no escucharlas, porque son cosas que nosotros nos entretiene. ¿Y cómo nos va a quitar eso que a nosotros nos entretiene? Pues bien, este es, para que lo sepas, es un pecado y va contra la ley de Dios que estemos haciendo esto. Nos dice también que primero por la semejanza con el demonio. Todos estos chismes, toda esta injuria, todo este hablar de los demás es una alianza con el demonio. En efecto, el mentiroso se hace hijo del demonio porque por sus palabras se conoce de qué región y patria es un hombre. Porque tu misma habla te da a conocer. Como se dice en Mateo 26:73. Así, algunos hombres son del linaje del diablo y son llamados hijos del diablo, a saber los que dicen mentiras, porque el diablo es mentiroso y el padre de la mentira. Hermanos, cuando yo estoy leyendo y hay versículos bíblicos, lo estoy leyendo sobre unos escritos que saqué, no son sacados de la Biblia. Cuando son sacados de la Biblia, entonces yo digo palabra de Dios porque lo saqué de la Biblia. Pero en este caso, como los estoy leyendo en unos papeles que tengo, entonces no puedo decir palabra de Dios. Por eso es que no digo cuando leo las citas bíblicas. Entonces aquí nos dice que algunos hombres son del linaje del diablo. Entonces nos hace una alianza con él. ¿Por qué? Porque el demonio desde un principio es el padre de la mentira. Él es el que hace que nosotros tengamos una excusa para no venir a la misa. Una excusa porque te duele el estómago, porque te duele la cabeza y no quieres ir a misa. Es el padre de la mentira que nos aleja. Nos aleja de todas las cosas que son buenas para el alma, para el espíritu. Nos dice en Génesis 3:4, de ningún modo moriréis,
mas otros son hijos de Dios los que dicen la verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo la verdad, nosotros vamos en buen camino. Cuesta, sí es cierto, cuesta decir verdad. Entonces, por esa razón hay que tener mucho cuidado en lo que digamos y en lo que hagamos. Tercero, por la pérdida de la fama. En efecto, el que acostumbra a mentir no se le cree. Es como aquella persona que todo el tiempo está mintiendo y cuando dice algo verdadero ya no le crees. ¿Por qué? Porque crea fama, dice el dicho, y acuéstate a dormir. Entonces, como ya eres un mentiroso, yo ya no te creo. Entonces cuesta mucho volver a levantarte esa fama, porque dices tú, cuando yo no era cristiano, era muy chismoso y ahora que soy cristiano ya no lo soy. Pero va a costar mucho que te crean. Va a costar mucho. Y a eso lo anexamos, fíjense bien, que una persona que es chismosa, una persona que lo has conocido que es chismoso, y de repente es predicador de la fe. Y entonces tú lo conocías que eres chismoso, tú lo conocías que hablaba de todos, tú conocías que metía en problemas a muchas personas por la lengua, por lo que hablaba, por lo que decía. Y de repente lo ves cambiado, lo ves transformado en un predicador. Y dices, yo no le creo lo que dice, no le creo nada, porque ahora dice que es cristiano, ahora dice que va a la iglesia, ahora dice que ha cambiado, pero no le crees. ¿Por qué? Porque ya la fama que hizo anteriormente, hasta en eso no le crees. Y aunque diga cosas verdaderas de la fe, no le puedes creer. Entonces, eso es lo que nos dice aquí Santo Tomás también. El pecado mortal, es pecado mortal mentir en las cosas que son de fe, la cual corresponde a los maestros y predicadores ilustres. Esta es más grave que todas las otras especies de mentira. En 2 de Pedro 2:1, habrá entre vosotros falsos doctores que introducen sectas de perdición. Bueno, también aquí hablamos acerca de las sectas religiosas. Como yo estoy predicando ahorita, estoy basándome en los escritos de la iglesia. Entonces no estoy sacando mi propia doctrina. Entonces cuando nosotros sacamos un poquito de acá y un poquito de allá y formamos nosotros nuestra propia doctrina, entonces empiezan las falsedades. Nos dice que este es un pecado mucho más grave. ¿Por qué? Porque hay sectas religiosas que se forman de filósofos, teólogos y que tienen un concepto diferente de la iglesia. Esas mentiras hacen que las personas, sí, ellos tienen la fe en Dios, pero cuando les caen en sus falsedades, estas personas quedan defraudadas, quedan decepcionadas de que porque habían creído en alguien que profesaba la fe, pero realmente lo que predicaba eran puras mentiras. Entonces esto es un pecado también un poquito más severo, porque está con la fe, está tratando acerca de la fe, los problemas que uno tiene depositado, esa confianza que uno tiene depositado en Dios, y viene una persona por todas esas mentiras, de todo lo que había dicho era mentira, entonces esta persona llega a decepcionarse. En este caso, pues lo único que podemos decir de esto es que las personas depositen su fe en Cristo Jesús y fiarse de gentes con un criterio, una persona que realmente se le vea que es seguidor de Dios. Entonces cuando tenemos eso, nosotros estamos confiados. Siempre va a haber gente que nos va a tratar de engañar acerca de la fe y de mentir. Por esa razón nosotros debemos de estar despiertos, debemos de estar alerta para que ningún lobo venga a robarnos la paz. Pues bien, gracias por escucharnos, gracias por seguir con estos temas que tenemos. Ya vamos a terminar, vamos en el 8º mandamiento, pero vamos a seguir estudiando a Santo Tomás, a ver qué nos enseña, qué nos dice. Gracias al hermano Albino, que nos sigue escuchando,
que está constantemente él aprendiendo, y lo he visto, lo he escuchado en sus pláticas, que ha mejorado mucho en su vida espiritual. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Gracias por ser radio escucha de estos programas. Pues este es el mandamiento, que se vea un poco leve, que diríamos, ¿qué tanto es tantito una mentira? Pero una mentira llega a hacerse más grande y llega a hacerse un hábito. Pues gracias, hermanos, por seguir escuchándonos. Se despide de ustedes su hermano Antonio Espinosa, de la comunidad de Koinonia. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.